Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprenderme. Esto es un espacio donde profundizamos en las historias de esos personajes, de esos líderes que han cambiado el rumbo del mundo, que han generado un alto impacto. Y si bien ya hemos tenido diferentes personajes cuya historia hemos aquí profundizado en ella, hoy tenemos un líder cuya marca no podía pasar desapercibida. Es una marca que seguramente has escuchado, posiblemente la has comprado. Es la marca de muebles más importante a nivel mundial y vamos a ver un poco la historia de ese emprendedor que está detrás de esta marca, el sueco Ingvar Kamprad, fundador de IKEA. Así que muchachos, pónganse cómodos que vamos a comenzar con una historia supremamente emocionante, supremamente inspiradora, que aquí vamos a estar compartiendo y al final, como siempre, vamos a hacer algunas preguntas para reflexionar, para llevar esta historia a tu propio negocio, a tu propia marca y ver cómo puedes sumar también en tu camino como empresario, como emprendedor. No siendo más, hoy quiero contarte sobre un niño de 5 años en la Suecia rural que empezó vendiendo fósforos de puerta en puerta por unos centavos de ganancia. Ese niño se llama Ingvar Kamprad y esa obsesión temprana con ganar dinero vendiendo productos útiles y baratos se convirtió en IKEA, la empresa de muebles más grande del mundo. Pero aquí está lo fascinante. Ingvar no construyó IKEA para volverse rico. Lo construyó porque tenía una misión casi imposible: democratizar el buen diseño. Creía apasionadamente que las familias trabajadoras merecían tener hogares hermosos, funcionales y dignos, sin tener que endeudarse por una vida entera. Esa obsesión lo llevó a revolucionar completamente una industria que había funcionado de la misma manera durante siglos. Antes de IKEA, perdón, comprar muebles significaba ir a una tienda elegante, hablar con un vendedor, esperar meses por la entrega y pagar precios que solo las familias adineradas podían permitirse. Ingvar cambió todo eso. Inventó el concepto de autoservicio para muebles, creó el sistema de empaque plano que permitía transportar una mesa en una caja del tamaño de una pizza, desarrolló la idea de que los clientes armaran sus propios muebles en casa, algo que al principio todos consideraban ridículo. Y aquí vuelvo y juego, muchachos, como cosas que hoy damos por hecho porque ya son parte de nuestra vida, realmente empezaron como ideas muy revolucionarias en sus momentos. Y aquí vemos también como en el mundo, quizás de los muebles hoy en día, que vemos que ya todo se puede empacar y lo pueden llevar a nuestra casa. En su momento era algo revolucionario, era algo pensado para personas que tenían una capacidad adquisitiva. Ahora imagínate el transporte de esos muebles. Porque esta historia va a transformar la manera en que piensas sobre tu negocio, porque Ingvar demostró que no necesitas crear productos completamente nuevos para revolucionar una industria. A veces solo necesitas cambiar radicalmente la forma en que esos productos se diseñan, se venden, se transportan o se usan. Porque nos va a enseñar que las limitaciones más grandes pueden convertirse en las ventajas más poderosas. La pobreza de su infancia se convirtió en su obsesión con la eficiencia. Su dislexia lo forzó a simplificar todo hasta lo esencial. Su tacañería legendaria se convirtió en la cultura de costos bajos que hizo a IKEA imbatible. ¿Por qué vamos a descubrir cómo un hombre que odiaba el desperdicio y amaba la funcionalidad creó una experiencia de compra tan única que visitar a IKEA se convirtió en una actividad familiar global? Te voy a llevar durante 9 capítulos de una vida extraordinaria. Vamos a estar ahí cuando Ingvar vendía bolígrafos desde su bicicleta en los pueblos de Småland. Vamos a presenciar el momento en que los fabricantes suecos intentaron destruir a IKEA y él encontró una solución que cambió para siempre la industria de los muebles. Y vamos a entender cómo unas instrucciones dibujadas en lugar de escritas se convirtieron en el lenguaje universal del hogar moderno. Y al final, como siempre, te haré preguntas que pueden revolucionar completamente tu forma de pensar sobre eficiencia, simplicidad y acceso democrático a lo que vendes. ¿Estás listo para descubrir cómo se conquistan los hogares del mundo, un mueble plano a la vez? Y aquí vamos, muchachos, capítulo número 1, el niño que convirtió fósforos en una fortuna. Småland, Suecia, 1931. Ingvar Kamprad tiene 5 años y acaba de hacer su primera venta. Un paquete de fósforos que compró por 88 ore. Ore era como una fracción de la corona sueca, ¿vale? Y vendió por una corona. Ganancia, 12 ore.
Para un niño de 5 años en la Suecia rural de los años 30, esos 12 ore representan una pequeña fortuna. Pero lo que hace especial esta historia no es la ganancia, es lo que Ingvar hizo después. En lugar de gastarse el dinero en dulces como un niño cualquiera normal, regresó al pueblo, compró más fósforos al por mayor y empezó a venderlos sistemáticamente casa por casa en su bicicleta. Para entender por qué ese momento fue tan significativo, necesitas conocer el lugar donde creció Ingvar, Smaland, que es una región del sur de Suecia conocida por dos cosas: bosques infinitos y gente increíblemente frugal. Los smalandeses tienen una reputación nacional por su capacidad de hacer mucho con muy poco, de encontrar valor donde otros ven desperdicio. Ingvar creció en Elmtarid. A veces aquí hay unas palabras un poquito difíciles de pronunciar, voy a hacer todo lo posible. Ingvar creció en Elmtarid, una granja familiar que había estado en manos de los Kamprad durante generaciones. Su padre, Feodor, cultivaba la tierra y criaba ganado, pero la granja apenas generaba suficiente dinero para mantener a la familia. Su madre, Berta, administraba la casa con una eficiencia casi militar, reciclándolo todo, reparando todo y desperdiciando nada. Miremos que aquí el joven, el pequeño Ingvar, creció en una familia muy frugal, en una familia que no tenía para nada un montón de dinero, que por lo contrario hacían cuentas casi militar, como dice aquí, de absolutamente todo. Desde muy pequeño, Ingvar aprendió que el dinero no crecía en los árboles, que cada corona tenía que trabajar doble y que el desperdicio no era solo malo para las finanzas familiares, era moralmente incorrecto. Pero había algo más en Ingvar que lo distinguía de otros niños de familias trabajadores. Tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar oportunidades donde otros veían problemas. Cuando se enteró de que podía comprar fósforos más baratos en Estocolmo, convenció a un tío que viajaba a la capital para que le trajera cajas enteras. A los 6 años había expandido su negocio para incluir semillas de pescado, bolígrafos y postales navideñas. A los 7 estaba vendiendo relojes despertadores y medias de nylon. Para cuando cumplió 10 años, Ingvar había desarrollado rutas regulares de venta que cubrían varios pueblos alrededor de Elmtarid. Lo fascinante era su método. Ingvar no solo vendía productos, estudiaba a sus clientes. Se daba cuenta de qué familias compraban qué cosas, cuando tenían más dinero, qué necesidades no estaban siendo satisfechas por las tiendas locales. Las personas necesitan cosas útiles a precios que puedan pagar, le dijo una vez a su padre cuando Fyodor le preguntó por qué pasaba tanto tiempo vendiendo en lugar de ayudar en la granja. Si puedo encontrar esas cosas y vendérselas más baratas que nadie, siempre voy a tener clientes. Esa filosofía, formulada por un niño de 10 años en una granja sueca, se convertiría en el fundamento de un imperio global de 50.000 millones de dólares. Pero había otro aspecto de la personalidad de Ingvar que sería crucial para su futuro éxito. Odiaba la complicación, tenía dislexia, lo que hacía que leer y escribir fueran tareas frustrantes y lentas. Como compensación, desarrolló una obsesión con la simplicidad y la claridad. Sus cuadernos de ventas eran modelos de organización visual. En lugar de escribir descripciones largas de los productos, dibujaba pequeños diagramas. En lugar de llevar cuentas complicadas, desarrolló un sistema de símbolos simples que le permitían saber instantáneamente cuánto había gastado, cuánto había vendido y cuánto había ganado. Esa necesidad de simplicidad se convertiría más adelante en una de las características más distintivas de IKEA. Instrucciones visuales en lugar de texto, sistemas organizacionales intuitivos y una comunicación que cualquier persona en el mundo pudiera entender sin importar el idioma que hablara. A los 17 años, Ingvar había ahorrado suficiente dinero de sus ventas para registrar oficialmente su empresa. El nombre que eligió era un acrónimo personal. Las iniciales de su nombre, Ingvar Kamprad, el nombre de la granja donde había crecido, Elmtarid, y el pueblo más cercano, Agunarid. Ahí va, IKEA, muchachos, que fue el nombre, Ingvar Kamprad, en la granja donde había crecido, el lugar, el nombre de la granja, Elmtarid, y el pueblo más cercano, Agunarid.
Qué nombres tan complicados. IKEA nació oficialmente el 28 de julio de 1943. Ingvar tenía 17 años. Imagínate, este man fundó IKEA a sus 17 años. 500 coronas suecas en ahorros y una visión clara de lo que quería lograr. Hacer que las cosas útiles fueran accesibles para todos. No tenía idea de que acababa de crear el nombre que se convertiría en el sinónimo de hogar moderno en más de 50 países. Solo sabía que tenía una empresa registrada, algunos productos para vender y una obsesión de toda la vida con hacer las cosas mejor, más baratas y más simples. Aquí quiero traer una primera reflexión, muchachos, y es a través de una pregunta, y es si consideras que hay alguna complicación en tu industria que todos acepten como normal, pero que realmente no tiene por qué existir. ¿Cuál puede ser esa complicación, esa barrera que la gente se acostumbró a ver, pero que nunca se hizo nada al respecto, y que tú sientes que no debería por qué existir? Vamos para el capítulo número 2. El joven que reinventó las ventas por correo. 1947. Ingvar Kamprad tiene 21 años y está parado en el pequeño cobertizo detrás de la granja familiar, rodeado de cajas llenas de bolígrafos, relojes, billeteras y medias de nylon. Su negocio de venta por correo está creciendo más rápido de lo que puede manejar, pero tiene un problema: está empezando a aburrirse. Durante 4 años había perfeccionado el arte de vender productos útiles a precios bajos a través de catálogos. Sus anuncios aparecían en periódicos locales, la gente enviaba periódicos por correo y él empacaba todo desde su cobertizo y lo enviaba por tren a cualquier parte de Suecia. Era un negocio rentable y estable, pero Ingvar sentía que algo faltaba. Los productos que vendía, bolígrafos, relojes, accesorios, eran útiles, pero no transformaban realmente la vida de las personas. Eran compras ocasionales, no inversiones que mejoraran fundamentalmente cómo vivían las familias. El momento de revelación llegó durante una visita a la casa de unos primos lejanos en Estocolmo. Ingvar se quedó impresionado por lo hermosa y funcional que era su sala de estar. Muebles elegantes, bien diseñados, que hacían que el espacio se sintiera acogedor y próspero. ¿Cuánto costó todo eso?, preguntó con la curiosidad directa que lo caracterizaba. La respuesta lo dejó helado. Más de lo que su padre ganaba en la granja durante 2 años completos. Esa noche, Ingvar no pudo dormir. Siguió pensando en algo que le parecía fundamentalmente injusto. ¿Por qué las familias trabajadoras tenían que conformarse con hogares feos y mal diseñados solo porque no podían pagar precios de lujo? ¿Por qué el buen diseño que tenía que ser un privilegio de los ricos? Miren esas dos preguntas, muchachos, qué tan importantes, que da respuesta a esa reflexión inicial que hicimos. Y es cuáles son esas barreras que a veces damos por hecho y cómo identificar esas barreras, en este caso de Ingvar, a través de esas dos preguntas. ¿Por qué las familias trabajadoras tenían que conformarse con hogares feos y por qué el buen diseño tenía que ser un privilegio de los ricos? Y aquí vamos. Durante las siguientes semanas, Ingvar empezó a investigar la industria del mueble sueco. Lo que descubrió lo fascinó y lo frustró por partes iguales. Los muebles suecos eran genuinamente hermosos. Los artesanos de Småland tenían siglos de tradición creando piezas elegantes y duraderas. El problema no era la calidad o el diseño. El problema era el sistema de distribución. Los muebles se vendían exclusivamente a través de tiendas elegantes en las ciudades grandes. Los clientes tenían que viajar, a veces durante horas, para ver los productos. Tenían que hablar con vendedores que a menudo los hacían sentir inadecuados. Tenían que esperar meses para la entrega y tenían que pagar no solo por el mueble, sino por toda esa infraestructura costosa de tiendas elegantes, vendedores especializados y entregas personalizadas. Ingvar se dio cuenta de que había una oportunidad masiva. ¿Qué tal si pudiera vender los mismos muebles con la misma calidad, pero eliminando todo lo innecesario del proceso? En 1948 tomó una decisión que sus competidores consideraron suicida comercialmente hablando. Agregó muebles a su catálogo de venta por correo. La primera pieza que ofreció fue una silla de cocina llamada Ruth, diseñada por un artesano local y producida en una pequeña fábrica de Småland.
En las tiendas tradicionales, una silla similar costaba 45 coronas. Ingvar la ofreció por 22 coronas, menos de la mitad del precio normal. Los pedidos comenzaron a llegar inmediatamente, no docenas, sino cientos. Familias de toda Suecia que nunca habían considerado comprar muebles nuevos, de repente podían permitirse una silla bien diseñada por el precio de lo que normalmente costaba una de mala calidad. Pero el éxito creó problemas inesperados. Los muebles no eran como bolígrafos o relojes, eran grandes, pesados y caros de enviar. Ingvar se dio cuenta rápidamente de que necesitaba una forma de encontrar de forma más eficiente cómo hacer llegar los muebles a sus clientes. La solución llegó de una observación casual. Durante una entrega local, vio cómo un cliente luchaba para subir una mesa por las escaleras de su apartamento. Las patas de la mesa hacían que fuera imposible girar en las esquinas estrechas. ¿Por qué no quitamos las patas y las volvemos a poner arriba?, sugirió Ingvar. Era una idea tan simple que parecía obvia una vez que alguien la decía, pero nadie la había implementado sistemáticamente antes. Ingvar empezó a trabajar con sus proveedores para diseñar muebles que pudieran desmontarse fácilmente, transportarse en paquetes planos y armarse en casa con herramientas básicas. El resultado fue revolucionario. Los costos de transporte se redujeron dramáticamente, los muebles se podían almacenar de manera más eficiente y los clientes podían llevarse sus compras inmediatamente en lugar de esperar por semanas la entrega. Para 1950, IKEA había vendido más de 10.000 piezas de mobiliario por correo, convirtiéndose en el distribuidor de muebles más grande de Småland. Pero Ingvar sabía que esto era solo el comienzo. Había probado que las familias suecas tenían hambre de muebles bien diseñados a precios accesibles. Había demostrado que el sistema tradicional de venta de muebles estaba lleno de ineficiencias costosas que se podían eliminar. Y había inventado una forma completamente nueva de pensar sobre el diseño, la producción y la distribución de mobiliario. Lo que no sabía era que los fabricantes tradicionales de muebles suecos estaban empezando a verlo como una amenaza existencial y que estaba a punto de declarar una guerra comercial que casi destruiría a IKEA antes de que pudiera convertirse en el fenómeno global que conocemos hoy. Muchachos, miren qué tan interesante es esta historia de este personaje, que quiero aterrizar aquí con una pregunta y una segunda reflexión, y es, ¿qué parte del proceso que tus usuarios tienen en la compra de los productos de tu industria es incómoda, es costosa o innecesaria para el cliente? ¿Y qué pasaría si empezamos a ver posibilidades en esas preguntas? ¿Qué pasaría si empezamos a ver soluciones de cómo facilitar esos procesos, ese journey, esa experiencia del usuario durante la compra de nuestros productos? Tercer capítulo, muchachos. La guerra que lo obligó a conquistar el mundo. Septiembre de 1955. Ingvar Kamprad está leyendo una carta que hace que le tiemblen las manos. Es de la Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles de Suecia y el mensaje es cristalino. Ningún fabricante sueco puede seguir vendiendo productos a IKEA. El boicot es totalmente inmediato. Para entender el impacto devastador de esta decisión, necesitas saber qué había logrado IKEA en los últimos 5 años. Las ventas por catálogo habían explotado de manera tan espectacular que Ingvar había tenido que abrir su primera tienda física en Älmhult en 1953, solo para que la gente pudiera ver y tocar los muebles antes de ordenarlos. Esa tienda había sido una revelación. En lugar de la atmósfera intimidante y elitista de las tiendas tradicionales de muebles, Ingvar había creado algo completamente diferente, un espacio limpio y luminoso donde las familias podían caminar libremente, probar los muebles y ver exactamente cómo se verían en sus propios hogares. Los niños podían correr por los pasillos mientras sus padres comparaban precios. Las familias podían pasar horas explorando sin presión de vendedores agresivos. Y todo estaba claramente marcado con precios que eran 40 a 50% más bajos que la competencia.
Para 1955, IKEA estaba vendiendo más muebles que muchas tiendas tradicionales que habían existido durante décadas, y eso había asustado a toda la industria sueca del mueble. Los fabricantes tradicionales argumentaban que IKEA estaba destruyendo los estándares de calidad y devaluando la artesanía sueca, pero la realidad era más simple. IKEA estaba quitando clientes a un ritmo que amenazaba sus modelos de negocio basados en márgenes altos y volúmenes bajos. El boicot estaba diseñado para ser letal. Sin proveedores suecos, IKEA no podría ofrecer los productos de calidad que habían hecho su reputación. Sin la marca hecho en Suecia, perdería la confianza de sus clientes. La expectativa era que Ingvar se viera forzado a cerrar o a aceptar las reglas tradicionales de la industria. Durante las primeras semanas después del boicot, Ingvar entró en pánico. Tenía pedidos de miles de clientes, empleados que dependían de él, y de repente ninguna forma de conseguir los productos que había prometido entregar. Pero después del pánico inicial, algo se activó en Ingvar que definiría el resto de su carrera. Se negó rotundamente a darse por vencido. Si los fabricantes suecos no querían trabajar con nosotros, le dijo a su equipo, encontraremos fabricantes que sí quieran. Y vamos a demostrar que podemos hacer mejores muebles a mejores precios sin ellos. La búsqueda de nuevos proveedores llevó a Ingvar a lugares que nunca había considerado. Primero Dinamarca, después Alemania y finalmente Polonia. En cada país descubrió algo fascinante. Había artesanos increíblemente talentosos que podían hacer muebles de la misma calidad que los suecos, pero a costos significativamente menores. Viene también como un problema inicial, luego cuando nos planteamos esas preguntas y vamos a buscar soluciones, quizás pueden ser soluciones que pueden cambiar absolutamente la forma en cómo concebíamos nuestros productos. En este caso, por ejemplo, estamos muy conformes con un proveedor, pero luego cuando el proveedor nos cambia ciertas condiciones y a través de esa incomodidad y exploración nos damos cuenta que hay proveedores que nos pueden dar precios mucho más bajos. Y eso es justamente lo que le pasó a IKEA. El viaje más transformador fue a Polonia en 1961, cuando Europa todavía estaba dividida por la Guerra Fría. Ingvar cruzó la cortina de hierro, buscando fabricantes que pudieran producir muebles de madera de calidad a precios que hicieran a IKEA imbatible. Lo que encontró superó todas sus expectativas. Los artesanos polacos tenían siglos de tradición en carpintería fina, pero sus productos no tenían acceso a mercados occidentales. Estaban desesperados por contratos que les dieran trabajo estable y les permitieran mostrar su habilidad al mundo. Ingvar no solo encontró proveedores, encontró socios. Trabajó directamente con las fábricas polacas para desarrollar nuevos métodos de producción que fueran más eficientes y menos costosos. Ayudó a introducir técnicas de empaque plano que nadie había intentado antes a esa escala. El resultado fue una transformación completa de IKEA. Los muebles que empezaron a llegar de Polonia no solo eran más baratos que los suecos, en muchos casos eran mejores, más innovadores en diseños, más eficientes más eficientes en producción, más fáciles de transportar y armar. Para 1965, IKEA estaba vendiendo más muebles que toda la industria tradicional sueca combinada. Los mismos fabricantes que habían intentado destruirlo con el boicot, ahora lo veían con una mezcla de respeto y terror. Pero quizás el impacto más profundo del boicot no fue financiero, sino filosófico. Había forzado a Ingvar a pensar globalmente por primera vez. Se había dado cuenta de que el talento, la calidad y la innovación no estaban limitados a un solo país o una sola tradición. Miren, muchachos, que cuando nos sacan de esa zona de confort, nos permitimos hacer preguntas que a veces dábamos por hecha o no nos permitíamos esa valentía de pensar en nuevas respuestas. Y este man, miren con lo que sale, a través de esa situación logró replantear y aumentar esa estructura mental que le permitía ver límites mucho más grandes, unas fronteras mucho más expandidas. Esa mentalidad global se convirtió en una de las ventajas competitivas más grandes de IKEA. Mientras sus competidores seguían pensando en mercados locales y cadenas de suministros regionales, Ingvar estaba construyendo una red internacional de proveedores que le daba acceso a los mejores materiales, las mejores técnicas y los mejores precios del mundo. El boicot que había estado diseñando para destruir a IKEA terminó convirtiéndola en una empresa verdaderamente global.
Los fabricantes suecos habían intentado ahogar a IKEA en aguas locales, pero sin darse cuenta la habían empujado al océano. Voy a repetir esta frase que me parece muy bacana. Los fabricantes suecos habían intentado ahogar a IKEA en aguas locales. Sin darse cuenta la habían empujado al océano. Y en el océano IKEA aprendió a nadar mejor que cualquiera. Aquí quiero que hagamos otra reflexión porque esta parte está muy chévere y es hacerte otra pregunta. Y es si alguna vez has considerado que una crisis en tu negocio puede ser en realidad una oportunidad para expandirte a otros mercados, para pasar de esas aguas locales a esos océanos de los que aquí estamos hablando. A veces lo que parece un obstáculo puede ser quizás el mejor empujón para llevarte hacia algo que es inesperado y muy superior para tu empresa, para tu idea, para tu negocio. Cuarto capítulo, muchachos. El catálogo que cambió la forma de vivir. 1964. Ingvar Kamprad está sentado en su oficina en Amhult, mirando las pruebas de impresión de lo que se convertiría en uno de los documentos más influyentes del siglo XX, el primer catálogo de IKEA a todo color. Para la mayoría de gente era simplemente un folleto de muebles. Para Ingvar era algo mucho más ambicioso, un manifiesto sobre cómo deberían vivir las familias modernas. El catálogo de 1964 no solo mostraba productos, mostraba posibilidades. En lugar de fotografías estáticas de muebles aislados, presentaba habitaciones completas donde familias reales vivían, trabajaban y se relajaban. Mostraba cómo un apartamento pequeño podía sentirse espacioso con los muebles correctos, cómo una sala de estar podía ser elegante sin ser intimidante, cómo un dormitorio podía ser acogedor sin ser costoso. Pero lo más revolucionario del catálogo no eran las fotografías, eran los precios. Por primera vez en la historia de la industria del mueble, una empresa estaba mostrando públicamente cuánto costaba una pieza. Y esos precios eran tan bajos que muchos competidores pensaron que era un error de imprenta. Una mesa de comedor que costaba 400 coronas en tiendas tradicionales aparecía en el catálogo de IKEA por 189 coronas. Un sofá de 1.200 coronas estaba listado en 495 coronas. Los ahorros no eran del 10 o del 20%, eran del 50% o más. Imagínense eso, muchachos. Ingvar había tomado una decisión estratégica que definiría para siempre la identidad de IKEA. Transparencia total en precios. Nada de consulte por precio, nada de negociaciones, nada de descuentos especiales para clientes privilegiados. El precio que veías era el precio que pagabas y ese precio era el más bajo posible. Esa transparencia radical transformó totalmente la experiencia de comprar muebles. Las familias puedan planificar sus compras desde casa, comprar opciones, calcular presupuestos exactos y tomar decisiones informadas sin la presión de vendedores agresivos. Pero Ingvar sabía que los precios bajos no eran suficientes. Los muebles también tenían que funcionar en la vida real de familias reales. Así que desarrolló algo que nadie en la industria había intentado antes. Un sistema de prueba exhaustiva que simulaba años de uso normal en semanas. Cada silla tenía que soportar que alguien se sentara y se levantara 50.000 veces sin aflojarse. Cada cajón tenía que abrirse y cerrarse 25.000 veces sin atascarse. Cada mesa tenía que resistir derrames, calor y el peso de libros, computadoras y actividades caóticas de la vida familiar moderna. Los muebles que no pasaban estas pruebas se rediseñaban hasta que funcionaran perfectamente. Los que sí pasaban se incluían en el catálogo con la confianza de que durarían años en cualquier hogar. Mire que aquí hay algo muy interesante, muchachos, como a raíz de un negocio que emprendemos, como a raíz de una primera problemática que empezamos a solucionar y una vez esa problemática solucionada nos empieza a dar también una porción del mercado, nos damos cuenta que hay muchas otras variables que nos van a permitir involucrarnos más dentro de ese mercado y como inicialmente en un principio era ser accesible para las familias trabajadoras lo que era la decoración de su hogar, luego cómo poder despachar de una forma más fácil con productos que se pudieran armar y ahora ya mirando otras problemáticas que él fue solucionando y es cómo puedo hacer que esos productos realmente representen una calidad, cómo puedo hacer esas pruebas de uso y que eso me pueda llevar a un mercado que no solamente aprecia los precios bajos sino también la calidad de nuestros productos.
crack, pues ese man. Esa obsesión con la funcionalidad llevó a innovaciones que se convirtieron en estándares de la industria. IKEA inventó mecanismos de cajones que se cerraban suavemente sin hacer ruido. Desarrolló sistemas de almacenamiento modulares que podían crecer y adaptarse según las necesidades cambiantes de las familias. Creó muebles para niños que podían transformarse conforme los niños crecían. Para 1965, el catálogo de IKEA se había convertido en el segundo libro más distribuido en Suecia después de la Biblia. Imagínate esto. El catálogo de una marca se convirtió en el segundo libro más distribuido después de la Biblia. Las familias lo guardaban durante todo el año, marcando páginas, planeando compras futuras, soñando con cómo podrían mejorar sus hogares. Soñando con cómo podrían mejorar sus hogares. Pero quizás el impacto más profundo del catálogo era cultural. Estaba enseñando a toda una generación de familias suecas y pronto europeas que tener un hogar hermoso no era un lujo inalcanzable. Era un derecho básico que se podía conseguir con planeación inteligente y productos bien diseñados. Tomar un poquito de agua. ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Tremenda esa historia, ¿cierto? Increíble. Increíble también como la determinación de esos personajes, cómo toman esas situaciones que aparentemente son problemas y las rediseñan y las le dan como esa vuelta para convertirla en oportunidades. El catálogo también introdujo algo que ahora consideramos normal, pero que para su época, para entonces, era revolucionario. Nombres suecos para todos los productos. En lugar de códigos aburridos como Mesa modelo 847B, los muebles de IKEA tenían nombres como Ingo, Klippan, Poang. Esta decisión había nacido de la dislexia de Ingvar. Los números y códigos complicados le resultaban imposibles de recordar, pero los nombres de lugares suecos, pueblos, lagos, montañas eran fáciles de memorizar y pronunciar. Miren esos pequeños detalles. Sin saberlo, Ingvar había creado una estrategia de marca genial. Los nombres suecos hacían que cada producto se sintiera único y personal, como si tuviera su propia historia. También reforzaban la idea escandinava de IKEA, simple, funcional, honesta y conectada con la naturaleza. Para finales de los años 60, decir tengo una mesa Ingo o necesito cambiar mi sofá Klippan se había vuelto parte del vocabulario cotidiano en millones de hogares europeos. El catálogo IKEA había logrado algo que ninguna empresa de muebles había conseguido antes: convertir el mobiliario de una compra ocasional e intimidante en algo aspiracional, accesible y emocionante. Había transformado IKEA de una tienda de muebles baratos en un estilo de vida que prometía que cualquier familia, sin importar su presupuesto, podía crear un hogar del que se sintiera orgullosa. Vamos a hacer aquí otra reflexión antes de pasar al quinto capítulo. Y la reflexión viene con esta pregunta, muchachos, que quiero que pienses en este momento. ¿Tu forma de mostrar tus productos está inspirando a los clientes sobre lo que es posible o solo les está mostrando lo que vendes? A veces la diferencia entre estas dos cosas define el éxito, y lo voy a repetir. ¿Tu forma de mostrar tus productos está inspirando a los clientes sobre lo que es posible o solo les estás mostrando lo que vendes? ¿Te quedaste solamente con el nombre de tu producto y lo que estás vendiendo, o les estás mostrando las posibilidades que hay detrás de ese producto? ¿Les estás mostrando esa parte aspiracional de cómo ese producto te puede llevar a inspirarte en tu hogar, cómo ese producto te puede llevar a tomar mejores decisiones, cómo ese producto se puede convertir más que en un producto, en un ritual? ¿Cómo trascendemos un poco eso que estamos vendiendo hacia esa aspiración de lo que implica la experiencia del consumo? ¿Vale? A veces la diferencia entre esas dos cosas define el éxito. Quinto capítulo, muchachos. El accidente que inventó el futuro. 1956. Gillis Lundgren, un joven diseñador que trabaja para IKEA, está tratando de meter una mesa Lovet en el maletero de su auto después de una sesión de fotografías para el catálogo. La mesa es hermosa, funcional y tiene un precio excelente, pero tiene un problema: es imposible de transportar. Después de 10 minutos luchando con la mesa, Gillis se rinde y hace algo que cambiaría para siempre la industria del mueble mundial: quita las patas de la mesa. ¿Por qué no empacamos todos estos muebles así?, le pregunta a su colega que lo está ayudando. El cliente puede volver a poner las patas en casa. Esa observación casual se convirtió en la innovación más importante en la historia de IKEA: el empaque plano. Pero implementar esta idea fue mucho más complicado de lo que parecía. No se trataba de simplemente quitar las patas y enviar todo por separado. Se trataba de rediseñar completamente cómo se construían los muebles,
cómo se empacaban, cómo se transportaban y cómo se armaban. Ingvar se obsesionó inmediatamente con el concepto, vio que el empaque plano no solo resolvía problemas de transporte, creaba ventajas competitivas masivas en cada parte del negocio. Primero, los costos de envío se reducían dramáticamente. Un camión que antes podía transportar 50 mesas armadas, ahora podía transportar 500 mesas en empaque plano, imagínate eso, 10 veces más. Si antes transportaba 50 mesas armadas, ahorita transportaba 500 mesas. Los ahorros en logística eran tan grandes que IKEA podría pasar parte de esos ahorros a los clientes en forma de precios aún más bajos. Tenía todo el sentido. Segundo, el almacenamiento se volvía infinitamente más eficiente. Los almacenes de IKEA podían guardar 10 veces más inventario en el mismo espacio. Eso significaba menos tiempo de espera para los clientes y mejor disponibilidad de productos. Y tercero, esto es lo más revolucionario, los clientes podían llevarse sus compras inmediatamente. No más esperas de semanas o meses para las entregas. Comprabas una sala de estar completa y te la llevabas a casa en el mismo día en tu propio carro, tu propio auto. Pero había un desafío enorme. ¿Cómo hacer que familias normales pudieran armar muebles complejos en sus casas sin frustrarse y abandonar? La solución vino de la dislexia de Ingvar. Como las instrucciones escritas le resultaban difíciles de seguir, insistió en que IKEA desarrollara un sistema de instrucciones completamente visual, dibujos simples, paso a paso, que cualquier persona pudiera entender sin importar el idioma que hablara. Miren muchachos, qué tan interesante esta parte, cómo esa herramienta visual que hoy vemos en todos los muebles y en instrucciones de muchos otros artículos, nace aquí, de una dislexia, de algo que aparentemente podría verse como quizás un problema. Bueno, seguimos. Esas instrucciones se convirtieron en pequeñas obras de arte del diseño de comunicación. Un simple dibujo de mano con un destornillador indicaba qué herramienta usar. Una flecha mostraba en qué dirección girar un tornillo. Números claros indicaban el orden exacto de cada paso. Pero lo más genial era que estas instrucciones funcionaban universalmente. Una familia en Suecia, otra en Alemania y otra en Japón podían armar exactamente el mismo mueble, siguiendo exactamente los mismos dibujos sin necesidad de traducir una sola palabra. Ingvar probó personalmente cada set de instrucciones. Si él, con su dislexia, no podía armar un mueble siguiendo los dibujos, las instrucciones se rediseñaban hasta que fuera a prueba de tontos, como él las llamaba. Esta obsesión con la simplicidad llevó a innovaciones en el diseño mismo de los muebles. Los productos de IKEA comenzaron a diseñarse desde el principio para ser fáciles de armar. Menos piezas, conexiones más intuitivas, sistemas de ensamblaje que fueran casi imposibles de hacer incorrectamente. Para 1960, IKEA había perfeccionado algo que nadie más en la industria podía replicar. Muebles complejos que se podían armar en casa por personas sin experiencia en carpintería, usando solo las herramientas básicas que cualquier familia tenía en su hogar. Pero el empaque plano creó un efecto psicológico inesperado que Ingvar no había anticipado. La gente comenzó a sentir una conexión emocional especial con los muebles que habían armado ellos mismos. Mira qué bacano eso. Cómo es como un efecto colateral de esa decisión que tomó. Que las personas al armar su propio mueble sintieran un sentido de pertenencia, una afinidad con el mismo. Los psicólogos después llamarían a esto el efecto IKEA, la tendencia de las personas a valorar más las cosas en las que han invertido su propio esfuerzo, incluso si el resultado final no es objetivamente mejor que algo que podrían haber comprado ya hecho. Para principios de los años 70, el empaque plano se había convertido en mucho más que una innovación logística. Se había convertido en parte fundamental de la experiencia IKEA. La idea de que crear tu hogar era algo que hacías tú mismo con productos que te daban las herramientas para expresar tu propia creatividad y estilo. Pero quizás el impacto más profundo del empaque plano fue democrático. Había eliminado la última barrera que separaba a las familias trabajadoras de tener muebles hermosos, el costo del transporte y la instalación profesional. Voy a repetir, había eliminado la última barrera que separaba a las familias trabajadoras de tener muebles hermosos, el costo del transporte y la instalación profesional. Una familia de clase media en cualquier parte del mundo podía comprar una cocina completa en IKEA, llevársela a casa en su propio auto y armarla durante un fin de semana. El costo total
de muebles, transporte e instalación era menor de lo que tradicionalmente costaban solo los muebles. El empaque plano había convertido a IKEA de una tienda de muebles en una empresa de democratización del hogar. Había hecho posible que millones de familias crearan espacios hermosos y funcionales con sus propios recursos y su propio esfuerzo. Y todo había comenzado porque un diseñador no podía meter una mesa en su auto. Aquí quiero llevar a una reflexión para terminar este capítulo 5 y antes de iniciar con el sexto, a través de una pregunta, que es la siguiente. ¿Hay algún inconveniente aparentemente en tu producto o servicio que podrías transformar en una ventaja real para tus clientes? A veces las limitaciones más grandes esconden las oportunidades más grandes. Sexto capítulo, la filosofía escrita en una servilleta. 1976. Ingvar Kamprad está volando de regreso a Suecia después de visitar las nuevas tiendas IKEA en Alemania, cuando saca una servilleta del aeropuerto y empieza a escribir lo que se convertiría en el documento más importante en la historia de la empresa. Para ese momento, IKEA tenía tiendas en 5 países, miles de empleados y ventas anuales de más de 1.000 millones de coronas suecas. Pero Ingvar estaba preocupado de que la empresa estuviera creciendo tan rápido que podría perder su alma. Durante sus visitas en las tiendas alemanas había notado algo que lo inquietaba. Algunos empleados no entendían realmente por qué IKEA existía. Podían explicar los productos, podían procesar ventas, pero no podrían articular la misión fundamental que hacía a IKEA diferente de cualquier otra tienda de muebles. Miren que aquí esto es como un elemento, una pregunta que se repite en las diferentes historias que hemos tenido aquí en Emprenderme. Y es que llega un punto donde los mismos fundadores se plantean si esas filosofías y esos principios iniciales por los que fundaron la marca realmente se sacrifican al momento de un crecimiento, al momento de querer escalar y llevarlo a otro nivel. Lo vimos, por ejemplo, con el fundador de Nike, con el fundador de Patagonia, cómo esos principios iniciales también representan un reto conservarlos en el tiempo, y lo estamos viendo justo aquí también en IKEA. Dice, en esa servilleta del avión, Ingvar escribió 9 puntos que capturaban todo lo que había aprendido durante 33 años construyendo IKEA. No eran reglas corporativas abstractas, eran principios profundamente personales que reflejaban sus valores más fundamentales. El primer principio era el más importante: el producto debe ser accesible para la mayoría de gente, no para los ricos, no para una élite educada, sino para las familias normales que trabajan duro y merecían tener hogares hermosos. Miras a eso, los principios de esos los principios del negocio. Los principios del negocio. El segundo principio definía cómo lograr esa accesibilidad. El desperdicio de los recursos es un pecado mortal. Cada corona ahorrada en operaciones innecesarias era una corona que podía transferirse al cliente en forma de precios más bajos. El tercer principio establecía la filosofía de crecimiento: crecer lentamente pero de manera sólida. Ingvar había visto demasiadas empresas destruirse por expandirse más rápido de lo que podían mantener su calidad y cultura. Los otros principios cubrían todo, desde la importancia de mantener simplicidad en todas las decisiones hasta la necesidad de tratar a todos los empleados con respeto, dignidad, sin importar su posición en la jerarquía corporativa. Cuando regresó a Suecia, Ingvar expandió esas 9 ideas en un documento de 8 páginas llamado El Testamento de un comerciante de muebles. No era un manual corporativo típico de políticas y procedimientos. Era una declaración apasionada sobre cómo una empresa podía ser una fuerza positiva en el mundo. Nuestro concepto de negocio es ofrecer una amplia gama de productos de mobiliario, de buen diseño y funcionalidad a precios tan bajos que la mayor cantidad posible de personas puedan permitírselos, escribió Ingvar. Hemos decidido ponernos del lado de la mayoría de gente. El documento explicaba por qué IKEA hacía todo de manera diferente, por qué los clientes tenían que recoger sus propios productos del almacén para eliminar esos costos del personal, por qué los muebles venían en empaque plano, que ya lo vimos, para reducir costos de transporte, por qué no hayan vendedores presionando a los clientes, porque la gente inteligente puede tomar sus propias decisiones. Pero la parte más poderosa del testamento no era sobre estrategia de negocio, era sobre propósito. Ingvar escribió que IKEA existía para crear una vida cotidiana mejor para la mayoría de gente, ayudándoles a construir hogares que fueran funcionales, hermosos y asequibles. La mayoría de gente no tenía recursos ilimitados, explicaba. En realidad, nuestros recursos siempre serán limitados.
Es nuestra responsabilidad como empresa maximizar el valor que pueden obtener de esos recursos limitados. El testamento se distribuyó a todos los empleados de IKEA en todos los países donde operaba, pero más importante, se convirtió en el filtro para todas las decisiones importantes de la empresa. Cada nueva tienda, cada nuevo producto, cada nueva política tenía que pasar la prueba del testamento. Esto ayuda a crear una vida cotidiana mejor para la mayoría de gente. Esta filosofía llevó a decisiones que desde fuera parecían comercialmente irracionales. IKEA comenzó a ofrecer servicios de guardería gratuita en sus tiendas para que las familias pudieran comprar sin estrés. Creó restaurantes dentro de las tiendas que servían comida de calidad a precios ridículamente bajos, porque Ingvar creía que nadie podía tomar buenas decisiones de compra si tenía hambre. Desarrolló una línea completa de productos para bebés y niños pequeños, no porque fuera particularmente rentable, sino porque entendía que las familias jóvenes tenían los presupuestos más apretados y las mayores necesidades de muebles funcionales. Para los años 80, el testamento de un comerciante de muebles se había convertido en algo más que un documento corporativo. Se había convertido en una filosofía de vida que anunciaba cómo cientos de miles de empleados a IKEA pensaban sobre su trabajo, sus clientes y su responsabilidad hacia la sociedad. Los competidores podían copiar los productos de IKEA, podían imitar sus precios, podían replicar sus técnicas de empaque plano, pero no podían copiar la convicción genuina de que el buen diseño era un derecho humano básico, no un privilegio de élite. Esa convicción nacida en la pobreza de Småland y refinada durante décadas de observar las necesidades reales de familias reales, se había convertido en el alma incopiable de IKEA. Y aquí, antes de pasar al séptimo episodio, al séptimo capítulo, otra reflexión. ¿Tienes clara cuál es esa filosofía fundamental de tu empresa? Más allá de ganar dinero, ¿cuál es tu filosofía como empresa? Y si no la puedes explicar en esa servilleta en la que la explicó este personaje, pues quizás es momento de simplificarla. ¿Cómo puedo explicar esa filosofía de mi empresa en una frase que pueda escribir en una servilleta? ¿Sabes qué tan importante es? Vamos con el capítulo 7. Dice así. El hombre que odiaba el desperdicio. Los empleados de IKEA tenían cientos de historias sobre la obsesión de Ingvar Kamprad con eliminar desperdicios, pero la más famosa ocurrió en 1982, durante la inauguración de una nueva tienda en Alemania. Ingvar llegó al evento en un auto usado de 10 años, vestido con un traje que claramente había visto mejores días. Después de la ceremonia, en lugar de ir al restaurante caro que habían reservado para la celebración, insistió en llevar a todo el equipo directivo a comer a un puesto de salchichas en la calle. ¿Por qué gastar 200 marcos por persona en una cena elegante cuando podemos comer algo igual de bueno por 5 marcos? Le preguntó al gerente local, que había tratado de convencerlo de ir al restaurante reservado. Esos 195 marcos ahorrados pueden convertirse en precios más bajos para nuestros clientes. O sea, este man estaba obsesionado con los precios bajos. Esta anécdota captura perfectamente la filosofía que Ingvar había desarrollado durante décadas. Cada corona desperdiciada en lujos corporativos innecesarios era una corona robada de las familias que compraban productos en IKEA. Pero su frugalidad no era tacañería personal, era una estrategia empresarial. Ingvar había calculado que si IKEA podía operar con márgenes 3% más bajos que sus competidores, eliminando gastos innecesarios, esa ventaja se acumularía a lo largo de los años para crear diferencias de precio imposibles de superar. Esta obsesión con la eficiencia se manifestaba en todos los aspectos de la operación IKEA. Las oficinas corporativas eran espaciosas pero espartanas. Muebles IKEA funcionales, paredes blancas, decoración mínima. Los ejecutivos volaban en clase económica sin importar la duración del vuelo. Las juntas se limitaban a 1 hora y requerían agendas escritas para ser autorizadas. Ingvar personalmente revisaba los gastos de la empresa cada mes, cuestionando cada partida que le parecía innecesaria. ¿Por qué la oficina de Londres necesitaba plantas decorativas? ¿Por qué el departamento de marketing usaba papel tan caro para los borradores? ¿Por qué algunos gerentes pedían taxis cuando había transporte público disponible? Pero la parte más brillante de esta filosofía era que Ingvar había logrado hacer que sus empleados vieran la frugalidad
no como una restricción, sino como una ventaja competitiva de la que podían sentirse orgullosos. Somos más inteligentes que nuestros competidores, les decía en las juntas de personal, no porque tengamos más dinero, sino porque hacemos más con menos dinero. Mientras ellos desperdician recursos en lujos corporativos, nosotros invertimos cada corona en crear productos mejores para nuestros clientes. Esa mentalidad creó una cultura empresarial única donde la innovación venía de las limitaciones. Cuando el presupuesto para desarrollar un nuevo producto era la mitad de lo que costaba tradicionalmente la industria, los diseñadores de IKEA tenían que encontrar formas más creativas, más eficientes, más elegantes de resolver problemas. El resultado fue una corriente constante de innovaciones que sus competidores con presupuestos más grandes no podían igualar. IKEA desarrolló nuevas técnicas de manufactura que reducían sus costos sin comprometer su calidad. Creó diseños que usaban menos material, pero eran más fuertes que las alternativas tradicionales. Inventó métodos de empaque que maximizaba el uso del espacio en camiones y almacenes. Para los años 90, esa ventaja acumulativa había convertido a IKEA en algo imparable. Podían vender productos de igual o mejor calidad que sus competidores a precios 40 o 60% más bajos y aún así mantener márgenes saludables. Pero quizá el aspecto más importante de la frugalidad de Ingvar era que nunca se sintiera como privación. Los empleados de IKEA no se sentían mal pagos o maltratados. Al contrario, se sentían parte de una misión importante: democratizar el buen diseño para familias de todo el mundo. No somos una empresa barata, explica Ingvar, somos una empresa que hace que las cosas buenas sean baratas. Esa es la diferencia fundamental. Según quienes trabajaron cerca de él durante décadas, Ingvar genuinamente creía que el desperdicio era inmoral, no solo ineficiente desde el punto de vista empresarial, sino éticamente incorrecto en un mundo donde millones de familias luchaban para llegar a fin de mes. Cada corona que gastamos innecesariamente es una corona menos que una familia trabajadora puede ahorrar para el futuro de sus hijos, decía. Esa responsabilidad nunca debe tomarse a la ligera. Una breve reflexión acá, con otra pregunta que les quiero contar antes de pasar al episodio número 8, último episodio de esta historia. La pregunta es la siguiente: ¿hay gastos en tu empresa que justificas como necesarios, pero que realmente son solo costumbres cómodas? Pilas a esto, repito, hay gastos en tu empresa que justificas como necesarios, pero que realmente son solo costumbres cómodas. Y lo mismo te digo a ti como empresa y como emprendedor: ¿qué gastos en tu vida tienes que a veces se justifican como necesarios, pero cuando nos ponemos a estudiarlo nos damos cuenta que realmente podemos prescindir de muchos de ellos? A veces la diferencia entre eficiencia real y eficiencia percibida define el éxito a largo plazo. Vamos con el capítulo 8. Dice así: la conquista silenciosa del mundo. 1985. Ingvar Kamprad está parado en la primera tienda IKEA de Estados Unidos, en Filadelfia, observando algo que lo llena de orgullo y terror a partes iguales: miles de familias americanas haciendo fila para comprar muebles suecos con nombres que no pueden ni pronunciar, como me está pasando aquí con algunos nombres. La expansión internacional de IKEA había sido meticulosa y paciente. A diferencia de otras empresas que intentaban conquistar múltiples mercados simultáneamente, Ingvar había seguido una estrategia de crecimiento controlado: perfeccionar la operación en un país antes de moverse al siguiente. Después del éxito en Suecia, había expandido a Noruega y Dinamarca, mercados culturalmente similares donde podían probar sus conceptos sin grandes ajustes. Después vinieron Suiza y Alemania, donde tuvieron que adaptar productos y servicios para culturas diferentes, pero aún dentro del contexto europeo familiar. Cada expansión había sido una oportunidad de aprender y mejorar. En Alemania, descubrieron que necesitaban camas más grandes de las que eran estándar en Suecia. En Francia, aprendieron que los clientes esperaban más opciones de telas y colores. En Inglaterra, se dieron cuenta de que tenían que adaptar sus diseños de cocina para enchufes eléctricos diferentes. Pero Estados Unidos representaba el desafío más grande de IKEA, que IKEA había enfrentado. El mercado americano de muebles era masivo, 10 veces más grande que el sueco, pero también estaba dominado por empresas locales con décadas de experiencia y redes de distribución establecidas. Más importante, los consumidores americanos tenían expectativas diferentes, estaban acostumbrados a servicio al cliente intensivo, entregas gratuitas y la posibilidad de devolver productos sin cuestionamientos. El modelo IKEA de autoservicio y autoarmado podía parecer extraño, incluso hostil, para las familias acostumbradas a que todo se hiciera por ellas.
Ingvar pasó meses visitando tiendas de muebles americanas, estudiando cómo compraban las familias, qué valoraban, qué las frustraba. Se dio cuenta de que el éxito en Estados Unidos requería no solo de adaptar productos, sino educar a todo un mercado sobre una forma completamente diferente de pensar sobre los muebles. La primera tienda en Filadelfia fue diseñada con un experimento masivo. IKEA invirtió fuertemente en explicar su concepto, señalización extensa que explicaba por qué los muebles venían en cajas planas, demostraciones de ensamblaje que mostraban qué tan fácil era armar productos en casa y personal entrenado para ayudar a familias que nunca habían experimentado el modelo IKEA. Los resultados superaron todas las expectativas. En el primer año, la tienda de Filadelfia vendió más muebles que muchas cadenas americanas establecidas. Pero más importante, había creado algo que Ingvar no había anticipado: fanatismo genuino. Las familias americanas no solo compraban productos IKEA, se convertían en evangelistas de la marca, llevaban amigos y familiares a la tienda, compartían consejos sobre ensamblaje, coleccionaban catálogos de IKEA como si fueran revistas de decoración. Ese entusiasmo se debía a algo más profundo que precios bajos o productos funcionales. IKEA había llegado a Estados Unidos en el momento perfecto. Una generación joven de familias que estaban comprando sus primeros hogares, que tenían presupuestos limitados, pero que no querían comprometer su estilo o aspiraciones. Para estas familias, IKEA representaba democratización del buen diseño. Podían tener una sala de estar que se veía como la de las revistas de arquitectura por el precio de lo que tradicionalmente costaba un sofá mediocre. La expansión continuó de manera sistemática. Canadá en 1976, Australia en 1975, Japón en 1974. Cada mercado representaba desafíos únicos, pero el concepto fundamental se mantenía constante: productos de buen diseño, precios accesibles y la promesa de que cualquier familia podía crear un hogar hermoso con sus propias manos. Para los años 90, IKEA tenía tiendas en más de 25 países, empleaba más de 50.000 personas y había vendido más de 100 millones de productos individuales. Pero quizás su logro más importante no era cuantitativo, sino cualitativo. Había cambiado fundamentalmente las expectativas globales sobre cómo deberían verse, funcionar y costar los muebles. Una generación completa de familias había crecido pensando que era normal poder comprar una cocina completa por el precio que tradicionalmente costaba solo la instalación, que era normal poder diseñar completamente su sala de estar durante un fin de semana, que era normal que los muebles tuvieran nombres como personas y vinieran con instrucciones que parecían libros de historietas. IKEA había logrado algo que muy pocas empresas consiguen. No solo había conquistado mercados, había cambiado culturas, había redefinido globalmente lo que significaba mobiliar un hogar, decorar un hogar en el mundo moderno. Y todo había comenzado con un niño de 5 años vendiendo fósforos en la campiña sueca, convencido de que las cosas útiles deberían ser accesibles para todos. ¡Ah, qué nota, muchachos! Este final, esa frasecita me pareció muy bacana. Y todo había comenzado con un niño de 5 años vendiendo fósforos en la campiña sueca, convencido de que las cosas útiles deberían ser accesibles para todos. Ahora, pasamos a la última parte, que me parece de hecho la parte como más importante, porque también es que esto no se quede en una historia bonita e inspiradora, sino también qué nos deja esta historia, qué podemos hacer con esta información en nuestras vidas. Si tuviera que quedarme con una lección central de los 60 años en que Ingvar Kamprad dedicó a construir IKEA, sería esta: las mejores oportunidades de negocio están escondidas en las ineficiencias que todos aceptamos como normales. Esa es como para mí la frase, como una de las frases principales. Las mejores oportunidades de negocio están escondidas en las ineficiencias que todos aceptamos como normales. Ingvar no inventó los muebles, no inventó el diseño escandinavo, no inventó las ventas por catálogo. Lo que inventó fue una forma radicalmente diferente de pensar sobre cada paso del proceso, desde cómo se diseñan los muebles hasta cómo llegan a los hogares de las familias. Cada ineficiencia que eliminó: vendedores caros, espacios de exhibición lujosos, empaques tradicionales, ensamblaje profesional, se convirtió en una ventaja de precio que podía pasar a sus clientes. La segunda lección, muchachos, es sobre la democratización como estrategia empresarial. Ingvar entendió lo que muchas empresas aún no comprenden. Hay más dinero en venderle a la mayoría de la gente que en venderle a una élite rica. Cuando haces algo
algo bueno, cuando haces que algo bueno sea accesible para millones de familias, en lugar de cientos de familias adineradas, puedes crear volúmenes de venta que generan más ganancias totales, incluso con márgenes individuales más bajos. Pilas, que también siento que en esa conclusión que extraímos con base en la historia de IKEA, también hay una línea delgada y no es porque quiera ir en contra de los productos de high ticket o productos que son un poco más exclusivos. Creo que en ambos nichos hay oportunidades y lo más importante es que tú identifiques dentro de tu marca en cuál de esas dos quieres enfocarte. Por ejemplo, yo me muevo en el mundo de la hotelería y dentro del mundo de la hotelería me parece brutal crear experiencias en torno a productos que puedan ser más high ticket, productos que sean más elegidos para fechas especiales porque tienen generalmente márgenes mucho más importantes y sobre todo porque son productos que tienen techo. Yo no puedo contar con un producto que puedo fabricar todos los días, sino que mi capacidad máxima es, por ejemplo, 5 villas, 10 villas, y que si se rentaron todas, se rentaron, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo enfocar esos márgenes hacia productos de más alto valor? Y la tercera lección es sobre la frugalidad inteligente. No se trata de ser tacaño, se trata de ser implacablemente eficiente con recursos para poder ser implacablemente generoso con el valor para el cliente. Cada corona que IKEA no gasta en oficinas lujosas, comidas caras o viajes en primera clase, era una corona que podía invertir en mejor diseño, mejores materiales o precios más bajos. Esta disciplina financiera se convirtió en su ventaja competitiva más sostenible. La cuarta lección, muchachos, es sobre la simplicidad como un principio de diseño. La dislexia de Ingvar no fue una limitación, todo lo contrario, fue una ventaja disfrazada. Lo forzó a simplificar todo hasta lo esencial: productos, procesos y comunicación. El resultado fue una empresa que cualquier persona en el mundo podía entender y navegar, sin importar su educación, idioma o experiencia previa comprando muebles. Y finalmente, para mí, una de las lecciones más poderosas es la siguiente: cuando tu misión genuinamente mejora la vida de las personas, todo lo demás se vuelve más fácil. Los empleados trabajan más duro porque creen en lo que hacen. Los clientes se vuelven más leales porque sienten que la empresa los entiende. Los proveedores cooperan porque quieren ser parte de algo más grande, de un propósito mayor. Ingvar no construyó IKEA para volverse rico, aunque se volvió una de las personas más adineradas del mundo. La construyó porque creía genuinamente que las familias trabajadoras merecían tener hogares hermosos y estaba dispuesto a dedicar su vida entera a hacer que eso fuera posible. Esa autenticidad de propósito es lo que le permitió a IKEA sobrevivir a recesiones económicas, guerras comerciales y la competencia de empresas mucho más grandes y establecidas. Es lo que convirtió a una pequeña empresa en Smaland en un fenómeno cultural global. La historia de Ingvar Kamprad nos enseña que no necesitas inventar algo completamente nuevo para cambiar el mundo. A veces solo necesitas hacer algo existente de manera más inteligente, más eficiente, más accesible para la mayoría de las personas. Y si lo haces con suficiente convicción, paciencia y disciplina, puedes terminar conquistando los hogares del mundo entero. Muchachos, hermosa, hermosa, hermosa esta entrevista. Realmente me encantó cómo el proceso de un peladito, de un niño de 5 años vendiendo fósforos, se transforma en una de las empresas más grandes del mundo, si no la más grande en todo el tema de muebles. Y cómo también esas creencias, esas filosofías que quizás desde muy joven ya se venían impregnando en su vida, terminó transmitiéndolas, terminó también abriéndole puertas dentro del mundo empresarial. Y antes de cerrar con esta historia, quiero hacer un momento también de interacción con 3 preguntas que pueden también transformar tu perspectiva sobre lo que es eficiencia, accesibilidad y propósito en tu negocio. Y la primera pregunta viene directamente del personaje principal de esta historia, de Ingvar. Y dice así: ¿qué ineficiencia en tu industria acepta todo el mundo como así son las cosas, pero que realmente no tiene por qué existir? Pilas, Ingvar se hizo esta pregunta sobre cada aspecto del negocio de muebles. ¿Por qué los clientes tienen que hablar con vendedores si pueden tomar sus propias decisiones? ¿Por qué los muebles tienen que venir armados si es más eficiente transportarlos en pieza? ¿Por qué las tiendas tienen que ser elegantes si eso encarece todo? En tu industria, y esa pregunta es para ti, ¿qué procesos costosos existen solo porque siempre se ha hecho así? ¿Qué intermediarios agregan costo pero no valor real? ¿Y qué servicios premium podrías eliminar para ofrecer precios mucho más bajos? Pilas, muchachos, no se trata de hacer todo más barato y peor, se trata de hacer todo más inteligente y más eficiente para que puedas ofrecer un mejor valor a más personas. La segunda pregunta que quiero hacerte es quizás un poco más personal y es la siguiente:
¿Estás tratando de venderle a todos o estás enfocado en servir excepcionalmente a la mayoría de gente? Inbar tomó una decisión estratégicamente radical en IKEA. No había que tratar de satisfacer a todo el mundo, no iba a competir por el 10% de familias que querían muebles ultralujosos y servicio de guante blanco. Se iba a enfocar obsesivamente en el 90% de familias que querían productos buenos, funcionales y accesibles. Él definió ese como su público objetivo. Esa claridad de enfoque le permitió optimizar todo para servir mejor a su mercado objetivo. En lugar de tratar de ser todo para todos, terminó siendo promedio para la mayoría. ¿Quién es tu mayoría de la gente? ¿Estás diseñando tu producto, tu servicio, tu precio y tu comunicación específicamente para ellos? ¿O estás tratando de satisfacer audiencias que tienen necesidades contradictorias? Y la tercera pregunta, muchachos, quizás una de las más transformadoras, es la siguiente. Si tuvieras que escribir en una servilleta la filosofía fundamental de tu empresa, ¿qué dirías? Vieras que esta es una de las tareas más importantes que quizás nos podemos llevar de este capítulo. Si tuvieras que definir ese propósito de tu empresa, esa misión de tu empresa en una servilleta, ¿qué dirías? ¿Qué escribirías en esa servilleta? Y si no eres capaz ahorita de aterrizarlo es porque muy posiblemente tienes que sacar un buen espacio y pensar en ello, que es algo de los elementos más relevantes dentro de cualquier negocio. Tu empresa tiene una misión clara. Todos en tu equipo podrían explicar sin dudar por qué existe tu empresa y cómo mejora la vida de tus clientes. Si no puedes escribir esa filosofía en una servilleta de manera que cualquier persona la entienda inmediatamente, tal vez necesitas simplificar lo que realmente estás tratando de lograr. Listo, muchachos. Esta ha sido la historia de Ingvar Kamprad, de IKEA, que nos enseña algo fundamental sobre el emprendimiento. Las revoluciones más grandes a menudo vienen de hacer cosas ordinarias de manera extraordinariamente inteligentes. Ingvar no cambió el mundo inventando productos que nadie había visto antes. Lo cambió eliminando todo lo innecesario entre un buen producto y la familia que lo necesitaba. Lo cambió convirtiendo el proceso de crear un hogar hermoso en algo que cualquier persona podía hacer con sus propias manos. Y más importante aún, no se enseña que cuando tu misión realmente mejora la vida de las personas, no es trabajo, es vocación. Ingvar trabajó hasta los 91 años, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente creía que cada día podía hacer que los muebles fueran un poco mejores, un poco más baratos, un poco más accesibles para una familia en algún lugar del mundo. Y esa convicción auténtica es lo que convirtió una pequeña empresa sueca en un fenómeno global que cambió para siempre la forma en que pensamos sobre nuestros hogares. Ingvar Kamprad nos demostró que se puede conquistar el mundo, no con productos revolucionarios, sino con una filosofía revolucionaria sobre cómo esos productos deben llegar a las personas que los necesitan. Gracias a todos, muchachos, por haberme acompañado a través de esta fascinante historia de este gran personaje que nos enseña un poco sobre esa tenacidad, también esa determinación y ese respeto hacia tus propios principios y cómo también cuestionando esa forma de hacer las cosas en la industria en la que estás, podemos llegar también a ese nicho y ese mundo de oportunidades, a ese gran océano, cómo podemos pasar de esas aguas locales a ese gran océano donde hay más oportunidades y un mundo abierto para que tu empresa siga creciendo. Gracias, muchachos. Recuerden, si quieren conocer más historias de más empresarios, emprendedores, personas que han cambiado la historia, pueden escribir aquí abajito para que platiquemos un poco sobre otros personajes que les gustaría ver y nos encontramos en un próximo episodio. Chao.